Me han pedido que hable sobre el fallo de Campo Algodonero, pero quisiera antes decir, muchas gracias, decir algunas palabras para hacer el contraste con Mónica, que habló de CEDAW. El sistema interamericano no tiene, como el sistema universal, una convención contra la discriminación contra la mujer, sobre la discriminación contra la mujer. No existe eso. Entonces, cuando uno habla del sistema interamericano, parte de la base de que estamos aplicando un tratado general a la situación de las mujeres. Y eso es una perspectiva totalmente distinta, totalmente diferente. Y yo quisiera un poco, no digo inventar lo que la Corte quiere, pero quisiera, analizando lo que hace la Corte, decirles, no voy a hablar de esto así en extenso, pero decirles que la Corte parte de la base de que una convención general cubre a todos los seres humanos, lo que parece evidente, porque los derechos humanos son para todos los seres humanos. Segundo, si las cubre, entonces la tarea de la Corte es ver si los estados cumplen con eso, con sus obligaciones. Entonces, para la Corte esto se trata de un problema de obligaciones de los estados. Y dentro de las obligaciones de los estados, la que nos importa en este momento para los efectos que quiero explicar es la obligación de garantizar. La obligación de garantizar es una obligación que garantiza el goce de los derechos humanos sin discriminación. Y esto le da a la Corte una posición completamente diferente. Yo tengo que procurar ver cuáles son las medidas adecuadas para poder hacer gozar a todos estos derechos. Y esto me va a llevar necesariamente al convencimiento de que la sociedad no es una sola, de que no es homogénea, de que ciertamente, aparte de la individualidad que nos caracteriza a cada uno de nosotros, existe por lo menos grupos de alguna manera identificables por sus características y sus situaciones que requieren tratamientos diferentes. A mí no me gusta hablar ni de medidas afirmativas, ni de normas especiales. Yo creo que todas las normas son especiales respecto de las demás y que no hay una norma general y hay excepciones. O sea, en derechos humanos no hay nunca el otro, somos todos otro. Y entonces eso me hace tomar una posición ligeramente diferente y creo que esto es lo que hace la Corte, Esto es lo que hace la Corte a lo largo de todas sus sentencias, no solo respecto de las mujeres, ¿no? Es decir, la idea de que yo, como Estado, tengo la obligación de tomar medidas adecuadas para garantizar el goce de los derechos sin discriminación, y eso me obliga a buscar esas medidas. Y entonces yo podría decir, el Estado no puede moverse sobre la base de una norma general, tiene que moverse a menudo sobre la base de muchas normas generales. Y no es que haya medidas excepcionales para las mujeres, así como no las hay para los indígenas. Son diferentes respecto de otras, ¿no? Y esto trae una serie de consecuencias a las que no me voy a referir ahora. En términos de género, la historia de la Corte no es una historia fantástica. No es. Primero que nada, porque la Corte está completamente dependiente para tener un caso de que le llegue este caso. Y este caso le llega por la Comisión de Derechos Humanos, normalmente la Comisión Interamericana. El otro posible actor puede ser un Estado y normalmente los Estados no tienen interés en llegar a la Corte porque el efecto de la Corte es que dicta una sentencia que es jurídicamente vinculante, es decir, es obligatoria para el Estado. Entonces los Estados en general no se atreven a ir a la Corte para que les diga obligatoriamente lo que ya se les dijo en una cosa que los Estados por lo menos estiman no es obligatoria, ¿no? Y lo digo así porque
hay muchas cosas que uno podría discutir respecto de eso también. Entonces, primero no ha tenido casos que vengan desde la comisión como casos de género. También ha sucedido que los casos de género que están en la comisión como tales no han sido enviados a la Corte. Y habría que preguntarle a los comisionados por qué lo han hecho o por qué no lo han hecho. Aún así, la Corte tiene una enorme ventaja. La Corte puede decidir, utilizando una vieja norma, y un viejo principio más bien, puede decidir aplicar derechos que no han sido invocados. Lo que sí es que está supeditada a los hechos que trae el caso desde la comisión. Es decir, sobre unos hechos que ya están, el marco fáctico está dado, la Corte puede decir este marco fáctico implica la violación de otros derechos además de los que están siendo invocados como derechos violados, ¿no? Y eso podría haberlo hecho la Corte. Hay un artículo bien interesante de Patricia Palacios, que fue es exalumna mía, que está haciendo un doctorado ahora en NYU, que lo escribió en inglés y ganó un premio y fue publicado en la revista de la Facultad de Derecho de Austin, Texas, pero que nosotros en el Centro de Derechos Humanos tradujimos al castellano y está en la página web, por si alguien lo quiere ver, donde ella identifica por lo menos 6 casos que podría la Corte haber usado, esto que ha usado mucho en otros casos, para decir, mira, aquí ha habido una violación de algo más que la vida o algo más que la integridad. No lo había hecho nunca. Su primer caso fue el caso de Castro, en que en el alegato final de la representante de las víctimas habló del problema de género. Castro es un caso de un presunto traslado de cárcel de unas mujeres que empezó con bombardear la mesa, digamos, la muralla. Fue una masacre, realmente fue una masacre. Y ahí en el alegato final, por primera vez, la representante de las víctimas dijo, esto es una violación de la Convención de Belén do Pará sobre la violencia contra la mujer. Y la Corte se asió de esto para introducir por primera vez el concepto de género en una sentencia de la Corte. Después de eso, vino el caso Campo Algodonero, ¿no? Y el caso Campo Algodonero tiene la enorme ventaja, tiene muchas ventajas para los efectos de causar lo que un litigio estratégico debería causar, ¿no? En primer lugar, fue llevado ante la comisión ya como un caso de género. Segundo, era un caso conocido por mucha gente en el mundo. Había habido una relatora de Naciones Unidas, había ido la relatora de la Comisión Interamericana. Es decir, había habido mucho movimiento, mucho debate, mucha publicidad sobre el problema de las mujeres de Juárez. No se llamaba Campo Algodonero, las mujeres de Juárez. Y esto entonces, cuando llegó a la Corte, indudablemente tenía que llevar a una sentencia donde se mencionara, se considerara el problema del género. No es que la Corte, en el caso de Campo Algodonero, haya creado nuevas figuras o nuevos derivados de la obligación general de garantizar. No creó ninguno. Lo único que hizo fue aplicar todo lo que había construido a lo largo de su jurisprudencia en materias que no eran de género, aplicárselo a las mujeres. Esto fue lo que hizo la Corte Interamericana. No hay nada nuevo aquí. Todo esto lo pueden encontrar en diversos casos a lo largo de los años en que la Corte ha dictado sentencias, pero aplicado a las mujeres. Todos ustedes conocen el caso Campo Algodonero, no necesito relatarlo aquí. Lo que interesa de este Campo Algodonero es que fue el descubrimiento de unos cuerpos, que eran más de estos 3 que llegaron a la Corte,
en medio de una situación de un patrón generalizado de secuestros, desapariciones, torturas generalmente y finalmente asesinato de un cierto tipo de mujeres. Eran mujeres muy jóvenes o niñas, en este caso hay una niña de 14 años, otra de 17 y otra de 20, una joven de 20. Pobres, generalmente con poca instrucción, que ellas o sus padres trabajaban en las maquiladoras, que son cualquiera que vive en el borde de algún país sabe lo que son las maquiladoras, sobre todo si vive en el borde con Estados Unidos, ¿no? Ahí no se aplica la ley prácticamente, ¿no? No están amparadas mucho las personas que viven en esa zona. Y dentro de este contexto se presenta el caso de 3 mujeres a la Comisión Interamericana. 2 niñas, como digo, y una joven mujer. Y después se presentan varios casos más hasta completar 11, de los cuales 8 habían sido encontrados en Campo Algodonero mismo, que es un lugar. Campo Algodonero es un lugar. Y la comisión, por diversas razones que nunca realmente quedaron claras, no aceptó como víctimas sino a las 3 primeras. Incluso la Corte le mandó una carta a la comisión, un informe pidiéndole si podría hacernos saber si estas personas estaban ya con otro caso abierto, y la comisión dijo que no. Pero claro, a la Corte le llega un caso, tiene que resolverlo. Y la Corte no puede establecer víctimas que no estén establecidas en la comisión, porque el identificar víctimas es un problema de hecho. Y nosotros estamos constreñidos por los hechos que vienen del caso ante la comisión. Entonces aquí había un patrón del modus operandi, desaparecían de una manera que era muy característica, el patrón del tipo de víctima, y también había un patrón que podríamos decir con buena voluntad de indiferencia o grave negligencia, o podríamos llegar a decir un patrón de aquiescencia de ciertos agentes del Estado, que consistía en no procesar estos casos, en tramitar estos casos de una manera tal que no iba a llegar a ningún resultado. Todo esto en México, ¿no? Y si ustedes miran estos patrones, ¿en qué piensa uno? Piensa en el primer caso que tuvo la Corte, que es Velázquez, donde la Corte dijo, mire, aquí hay un patrón de desapariciones por razones políticas que se identifica en el modus operandi, se identifica por la manera como las personas son seleccionadas, son todos líderes sindicales o estudiantes, qué sé yo. Se identifica este patrón porque cuando sucede una desaparición en plena calle nadie interfiere. Y la Corte dijo, si esto es así, aunque no se supiera nunca quiénes fueron los agentes que provocaron todas estas desapariciones, el Estado es responsable. En el caso de Velázquez se supo quiénes eran los actores, los agentes que habían cometido esto, así es que no hubo necesidad de aplicarlo, pero lo dijo la Corte. Y digo, es el mismo caso en que estamos ahora, tomando en cuenta que esto no es represión necesariamente por ideologías políticas, pero sí que tiene un trasfondo de una ideología, ¿no es verdad?, que hace ver cómo una sociedad puede subordinar tanto a las mujeres, que expresa este poder que tienen sobre ellas, incluso secuestrándolas, asesinándolas, torturándolas, violándolas. O sea, son formas de expresar una cosa que está detrás, ¿no es cierto?, que es una ideología que además permite que los hombres conserven mucho el poder, no solo el poder personal, sino que también el político.